Bienvenidos, este es el quinto día de nuestros ejercicios espirituales. Comenzamos encomendándonos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, solo por inspiración tuya podemos reconocer que Jesús es el Señor. Que este reconocimiento renueve nuestra fe y nos haga vivir todo lo que implica creer que Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz, está realmente vivo y reinando con su gloria y señorío, invitándonos a seguirlo. Espíritu Santo, solo tú puedes poner a Jesús en nuestro corazón. Haz que de tal modo nos fascinemos y enamoremos de Él, que eso implique un enorme cambio en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podríamos no culminar esta tanda de ejercicios centrados en la pasión y muerte del Señor, identificándonos con cada uno de sus personajes, viendo no tanto los aspectos dolorosos, sino los aspectos gloriosos que brotan de la misma pasión del Señor? ¿Cómo podríamos no terminar sin considerar aquello que culmina todo esto que hemos estado viendo? Porque si gloriosa fue su pasión, ahora ¿cómo crees que será su resurrección? Por supuesto, hoy hablaremos del resucitado, de las apariciones que tuvo, y también nos veremos como protagonistas, como personajes a los que nuevamente Jesús resucitado vuelve a revelar su gloria y vuelve a hacer su llamado para que, creyendo, seamos transformados. El Evangelio de San Juan también tiene sus peculiares relatos de la resurrección que vamos a ir revisando con detenimiento e identificándonos paso a paso. Recuerden que la resurrección de Jesús es muy diferente a la resurrección, por ejemplo, de Lázaro. Algunos capítulos antes, Jesús había devuelto la vida a un amigo que ya tenía evidentes signos de haber muerto. Ya tenía varios días, ya olía a muerto. Sin embargo, el Señor, con su poder, puede devolverle la vida que antes tenía. La resurrección de Lázaro podríamos llamarla con mayor precisión una revivificación, porque Lázaro reanudó la misma vida que perdió a causa de su enfermedad o a causa de la misma muerte. Lázaro es el hombre que murió 2 veces, porque no recobró una vida que fuera permanente. Simplemente esa muerte fue una pausa y tuvo una vida en 2 periodos. Pero la resurrección de Jesús va por otro camino. Es muy diferente. Y vamos a ver qué es lo que tuvo de diferente la resurrección de Jesús respecto al hecho de que un muerto regrese a la vida, a la misma que tenía. Nos narra el Evangelio de Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndole. Entró en el sepulcro y vio los lienzos desplomados y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no hundido con los lienzos, sino enrollado diferente, exactamente en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor. Es muy importante comprender esto. Primero, ellos llegan y ven esa roca removida.
Esa roca será el testigo del acontecimiento de la resurrección. Un testigo que para Jesús no era necesario, porque si estamos viendo que Jesús resucitado tenía el poder de aparecer aquí, desaparecer acá, si Él aparecía en lugares cerrados, atravesaba paredes, ¿era necesario que le movieran la roca para que Él saliera de la tumba? No. Sin embargo, sí era necesaria esa roca removida para que los discípulos creyeran, para que ellos cayeran en la cuenta. ¿Cómo Dios se vale de algo tan simple como una roca para que sea el recuerdo permanente, el testigo fiel de que ha resucitado? Yo desde que entendí esto, tengo una roca en un lugar donde lo pueda ver siempre. Una roca que me recuerde que Jesús está vivo. Esa roca, así como la piedra movida del sepulcro, será el memorial permanente de que el Señor ha vencido a la muerte y ha querido dejarme un testimonio de esto. Aquí es interesante cómo contrasta la personalidad de ambos apóstoles. Pedro siempre va por delante, Pedro siempre alterado, aborazado. Es el primero que entra, quiere llegar y revisar todo. Dice, pues ¿dónde está? A lo mejor lo escondieron por aquí, habrá signos de que se lo robaron. Pedro es de esos que quieren comprobar. Juan es más sensible. Él es de los que, al buen entendedor, pocas palabras. Y en este caso no hubo palabras, hubo señales. Señales que el corazón del discípulo amado saben entender. Vio esos lienzos colocados en su lugar, bien dobladito. ¿Qué es lo esperable? Pues que si un muerto estaba envuelto como una momia con un sudario en la cara, pues a ver, si vuelve a la vida, pues entonces para moverse necesitaría desenrollarse y pues pensaríamos que Jesús era tan refinado, tan educado, que todavía se desenrolló todo y todavía tuvo la delicadeza de doblar todo y colocarlo en su lugar. Híjole, pues eso nos hablaría de un Jesús muy atento, muy detallista y perfeccionista, pero no, tenemos que saber leer este signo. Si Jesús fue envuelto en esos mantos, en esas vendas con que se envolvía a los muertos, Él estaba acostado sobre una losa y todo estaba exactamente en el mismo lugar, según nos narra el Evangelio, algo así como si estuviera desplomado. O sea, como si el cuerpo hubiera desaparecido, como si se hubiera evaporado y aquellos lienzos simplemente, pues, ante la falta de un cuerpo material, pues se van para abajo. Algo así como lo representó Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo. ¿Recuerdan que en el momento de la resurrección se ve como el cuerpo que está dentro de esos vendajes simplemente se sublima, se evapora, se desvanece? Porque no se trató, como dijimos hace un momento, de que un muerto recupera su vida. Algo así como un zombi que se levanta y comienza a tener sus funciones. Pero no, o sea, Jesús no fue un cadáver andante. Realmente fue un resucitado con un cuerpo muy diferente. Bueno, esa es una de las teorías. Otros dicen que Juan supo entender muy bien el signo, por eso no entró a la tumba, porque luego entendió. Al ver el lienzo doblado y puesto en su lugar. Se cuenta que entre los discípulos había una costumbre. El maestro se sentaba a comer y el discípulo le servía. Un discípulo era pues prácticamente un sirviente para su maestro. Le tenía que ver todas sus necesidades, tenía que hacerle todos los mandados, tenía que hacerle de comer, servirle la comida, todo excepto una cosa, recuerden, lavarle los pies. Pero los discípulos sabían muy bien que según las normas de etiqueta, cuando el maestro tomaba su servilleta, se limpiaba la boca, se limpiaba los dedos y la aventaba hecha bolas sobre el plato, eso significa, ya terminé, puedes recoger.
Pero si el maestro deja doblada su servilleta a un lado del plato, eso significa, no recojas todavía, vuelvo en un momento. Cuando Juan vio ese sudario, el equivalente a una servilleta, doblado y puesto ahí a un ladito, supo el mensaje de su maestro. Me fui un momento, pero volveré. Los volveré a ver. Su corazón latió en ese momento emocionado, sabiendo que se habían cumplido sus palabras. La resurrección que les había anunciado de tantas maneras y que ellos con su mente embotada no sabían o no querían entender, ya estaba sucediendo. E iban a volverlo a ver, y ese corazón estaba solamente esperando a que llegara ese momento. Tú también tienes corazonadas. ¿Sabes interpretar los signos que Dios te pone? ¿Sabes aguardar como el amado a que haga aparición el amado de tu alma? Pero si a amados vamos, tenemos que ver la siguiente aparición, que es de Jesús a María Magdalena. Estaba María junto al sepulcro fuera, llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Le dice Jesús: «No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». Y fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. María Magdalena, la enamorada de Jesús. Sí, sí lo era. Muchos tendenciosamente dicen: o sea que había, yo creo, algo entre Jesús y María Magdalena, muy sospechoso. Pues, ¿qué hay de sospechoso en que María Magdalena estaba tan enamorada del Señor? Pero no vayan ustedes a pensar, en un sentido carnal, que había algo de tipo sexual entre ellos. Si María Magdalena, por el estilo de vida que llevaba, ella ya estaba, digamos, asqueada de todo eso. Estaba harta de hombres que la buscaban solamente por gozar un momento con ella, que la buscaban por su cuerpo. Cuando por fin se encontró con alguien que la amaba por sí misma y no por lo que ella pudiera hacer para ocasionar placer. Cuando Jesús le devuelve la dignidad, cuando Jesús le da un nombre, María, y no un apodo, Magdalena, que significa la cuartelera. O sea, en Migdal había un cuartel de soldados donde, pues, ¿qué se imaginan que haría una mujer en un cuartel de puros soldados con todo tipo de malas costumbres? Pues imagínense la fama que se cargaba esta María Magdalena, el apodo con el que siempre la reconocían, la Magdalena, la Magdalena. Pero cuando Jesús la llama por su nombre, ella sabe que ese pasado ha quedado atrás, ha quedado asumido en la misericordia de Dios y está delante del amor de su vida, delante de aquel que le dio un nuevo sentido, una razón, un propósito, aquel que le hizo saber que tenía dignidad y que podía servir para algo más que solo sobrevivir de la forma más deshonrosa y triste. Por supuesto que estaba enamorada del Señor, pero no empobrezcamos este amor.
Si lo empobrecemos pensando que había algo entre ellos, pues claro que había algo, pero algo mucho más grande que eso que muchos están pensando. Claro que el corazón de María vibraba al ver a su Señor. Claro que ella estaba llorando junto al sepulcro porque Jesús era lo único que tenía en el mundo. Ella quería tener, aunque sea, una tumba donde ir a llorar a su amado. Claro que ella, por amor, era capaz de lo que sea. ¿Cómo se pone a decirle a aquellos hombres, denme el cuerpo de mi Señor, yo me lo llevo? Y se imaginan a una mujer cargando el cuerpo de un hombre presumiblemente robusto. Pero a ella no le importa. Una enamorada hace lo que sea. Pues claro que María Magdalena era la enamorada que brincó de alegría cuando escuchó la voz de su amado. ¿Y tú también sientes ese brinco en el corazón cuando escuchas de tu amado? ¿Qué sientes al ver una imagen suya? ¿Qué sientes al saber que anda por aquí cerca? ¿Qué sientes cuando tienes la oportunidad de irlo a ver? ¿Cuántos tienen un amor fingido hacia Jesús? Fingen un amor para quedar bien con los demás, pero en el fondo saben que solamente están haciendo teatro. ¿Cuántos se les nota esa falta de amor y esa falta de fe? ¿Cuántos muestran tanta indiferencia? ¿Cuántos en el momento de la consagración en la misa están volteando para otro lado, están viendo su celular, se están comiendo las uñas? Porque no tienen ese amor, no tienen esa fascinación. Yo como quisiera que tuvieran un encuentro como con María Magdalena. Por algo el Señor dijo una cosa que hizo chirriar de coraje a los grandes piadosos de Israel. Les aseguro que las prostitutas les llevan mucha ventaja a ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una de ellas estaba tan enamorada del Señor. Porque una de ellas fue la primera testigo de su resurrección. Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque su relación ya no iba a ser igual. Ya no iba a ser un contacto físico. Ya no iban a verse como se veían antes. Sin embargo, eso no significa que había terminado su relación. Ahora será una relación más profunda. Yo vivo en ti. Tú vives en mí. Estamos unidos de una forma misteriosa, pero real. Ahora ya no será por el contacto físico. Ya no será porque me puedas ver con tus ojos. Ahora vas a verme por medio de la fe. Y ahora yo viviré y hablaré por medio de ti. Ahora ve a mis hermanos a darles esta buena noticia. Dicen que Jesús encargó la noticia de la resurrección a una mujer. Dicen que porque sabía que si se lo contaba a una mujer, pronto se iba a correr la noticia. Bueno, pues aquí no se refiere a que las mujeres sean chismosas. Se refiere a que a un corazón enamorado, como el de María Magdalena, no se puede contener esta buena noticia. ¿Y tú qué dices también estar enamorado de Jesús? A ver, ¿se te nota? ¿Se te nota en querer evangelizar, en querer darlo a conocer? ¿Se te nota en tu interés porque Jesús sea conocido, sea amado, que su buena nueva sea difundida? Si tú crees que esa tarea no es para ti, si tú crees que hay otros que lo hagan, si crees que no será tan urgente, si te da pena hablar de Jesús, entonces no hablemos de que amas a Jesús. Primero espero que caigas en la cuenta de lo que Él te ama a ti y después, según tu afán de evangelizar, entonces ya iremos viendo si de veras amas a Jesús. ¿Qué regalos dio Jesús resucitado a quienes creyeron en Él? Dio 5 hermosos regalos, 5 frutos de su resurrección. El primer regalo, el don de la filiación divina, el poder ser hijos de Dios. Jesús le dijo a Magdalena, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Primero, Jesús hablaba de Dios como su Padre, es mi Padre.
cosa que indignaba mucho a los fariseos, cosa que a los discípulos pues, llenaba de sorpresa, porque sí, Jesús por naturaleza es Hijo de Dios, consubstancial con el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, su naturaleza de Dios Hijo. Pero que ahora se pueda decir eso mismo de nosotros, simples criaturas de Dios. Por su resurrección, ahora nosotros también podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús se hizo hombre y al resucitar no dejó de serlo. No digamos que se murió el hombre Jesús y resucitó nada más el Dios Jesús. No. La resurrección fue algo real y lo que una vez es asumido nunca es dejado. Jesús, que en su gloria y divinidad reina, resucitado y vive para siempre, no abandonó su humanidad. Su encarnación no fue un disfrazarse provisionalmente de hombre para luego dejar el disfraz e irse con su puro espíritu. No. Jesús realmente asumió nuestra humanidad y eso hace que lo humano haya penetrado irreversiblemente en lo divino. Quiere esto decir que verdaderamente podemos llamar Padre a Dios, porque Dios ve a su Hijo Jesucristo en cada uno de sus redimidos. Por eso también nosotros podemos llamarle Padre. Por algo Jesús nos enseñó a llamarle Padre también. Y tú ya caíste en la cuenta de lo que significa ser hijo de Dios, de poderle también llamar Padre, de podernos acercar a Él con esa confianza. A Dios, a quien vemos como el Altísimo, el Todopoderoso, y nos tenemos que acercar con tal temor reverencial. Ahora podremos acercarnos con la familiaridad y confianza con la que se acerca un hijo. Esta es la maravilla de la que debemos caer en la cuenta. Por Él somos hijos, y por ser hijos somos herederos. Y su Espíritu Santo nos hace capaces de clamar, Abba, Padre. No con la formalidad y el respeto con que hablaríamos a una alta jerarquía, sino con la confianza de un niño que llama a su papá. Abba, papá, papito querido. Esto es un don de Jesús resucitado. El segundo regalo, el don de la paz. Dice el Evangelio, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. El don de la paz no se refiere a un estado de quietud, de tranquilidad. ¡Cuánta paz, cuánta paz! No. Es algo mucho más grande. La paz, el shalom, significa el conjunto de todas las bendiciones mesiánicas, el cumplimiento de todas las promesas divinas, el colmar todas las aspiraciones del corazón, poder vivir en armonía con Dios, con uno mismo y con los hermanos. La paz significa disipar los miedos para ahora ser capaces de ir a anunciar al resucitado con valentía. Cuando Jesús le dio la paz a los discípulos es, todo bien, todo tranquilo. Ustedes aquí quédense, relajaditos, aquí no pasa nada. No. De ahí perdieron el miedo y salieron a proclamar la buena nueva. Así nosotros también debemos tener esa paz. La paz que nos roban todos nuestros temores, todos nuestros odios, nuestra cobardía, nuestros prejuicios, nuestros respetos humanos y tantas cosas que nos ocupan inútilmente. El Señor nos trae paz para poder persistir en medio de las batallas, para no darnos por vencidos, pero seguir en esa lucha lacerante. Tantas religiones muy venerables, de tradiciones muy antiguas, que buscan llegar a ese estado de paz, a ese estado mental donde suprimes todos tus deseos, todas tus pasiones, para poder elevarte a la paz. Qué bueno llegar a la paz. Pero ¿sabes? Para el cristiano, la paz
no es el punto de llegada. Es apenas el punto de partida. Jesús lo primero que le dio a sus discípulos fue la paz, y de allí la misión. Porque la paz es apenas el comienzo, y de ahí sigue salir y transformar el mundo. Por eso hay esos católicos que andan ahí creyendo que descubren la gran cosa porque se van a la meditación con no sé qué gurú, porque andan ahí coqueteando con otras corrientes, otras doctrinas, a encontrar lo que aquí se tiene desde el principio, pero no lo hemos sabido descubrir. No le andes buscando. Digo, sin duda tendrán muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, sin duda te dará buenos conceptos para la vida, buenas técnicas, ejercicios, pero no abandones tu fe cristiana, porque a donde aquellos llegan, aquí es el punto de partida. Tercer regalo, y este es hermoso, es maravilloso, el don de la alegría. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, nos dice el Evangelio. Y es que esto es algo que brota naturalmente de la noticia del resucitado. ¿Tú qué harías si volvieras a ver a un ser querido que extrañas mucho, que hace tanto que se te fue? Pues a lo mejor primero te da un gran susto, te llenarías de miedo, pero te llenarías también de alegría. Pues así pasó con los discípulos. Se alegraron de volver a ver al Señor, pero la alegría de saber que esto no era una ilusión, no era un fantasma, no era un sueño, era verdad, y había llegado para quedarse. ¿Cómo pueden los que dicen creer en Jesús vivir en la desesperanza y la amargura, sabiendo que todo ha sido asumido por la resurrección de Jesús? Si todo en esta vida tiene remedio menos la muerte, y la muerte ya tuvo remedio en él, ¿cómo podríamos vivir sumidos en la tristeza? Yo creo que el Señor nos dirá en el último día: hijos míos, ¿qué han hecho de la alegría que les di? ¿Por qué se ven esas caras largas en los templos? ¿Por qué esos bostezos y esas prisas? ¿Por qué pareciera que es insufrible el hecho de vivir su fe? ¿Por qué creen que a Dios le es más agradable la seriedad que la alegría, que el gozo, que el júbilo y la felicidad? ¿Desde cuándo los seguidores del resucitado fueron más promotores de la penitencia, el sufrimiento, el sacrificio, la cara larga, que de la alegría, la felicidad y la libertad? ¿Qué hemos hecho de nuestra alegría? Esa que Él nos vino a traer, esa que le pedimos y que creemos que debemos deshacernos del yugo de la religión para poder vivir realmente alegres, cuando es un regalo del resucitado. Es una alegría no provisional. La gente paga boletos carísimos por ir a escuchar a un comediante que los haga reír un momento y les haga olvidarse de sus penas, que los haga distraerse un momento de que son desdichados e infelices. Muchos buscan momentos de esparcimiento, muchos se embriagan para provocarse una alegría que es falsa, que es inducida, que es efímera, cuando la alegría que Jesús trae es genuina, una alegría sincera, una alegría que se te nota en la mirada, en el rostro, una alegría que no necesariamente debe ser ja, 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 reírte a carcajadas. Es una alegría que se nota, que te destila por los poros, una alegría que se mantiene incluso en momentos difíciles, en los momentos de lucha. Y tú, que te consideras un discípulo, que te consideras un cristiano, ¿dónde está tu alegría? Que no nos extrañe que a las nuevas generaciones no les interese para nada el acercarse a la iglesia, el conocer de Jesús, si los que ya decimos creer vivimos todo menos en la alegría. Oye, mamá, ¿quieres que yo vaya a la iglesia pero para volverme igual de amargada, prejuiciosa y preocupona como tú? No, gracias, no me interesa. Pues no los culpo.
Porque más que los malos testimonios, que los escándalos, que los pecados que pueda haber en la iglesia, el atractivo principal está en la alegría que viven sus miembros. Y eso es algo que no nos hemos tomado suficientemente en serio. No menosprecies este regalo de la alegría. Sé consciente de que el Señor lo ha dado y por lo tanto es un deber nuestro preservarlo, vivirlo. ¿Y cómo podemos decir, Jesús está vivo? Está como aquellos que pasan a leer la lectura en la misa y dicen, aleluya, aleluya, alégrense porque el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Hablamos de alegría, pero con cara de vinagre, con cara de funeral, como tanto dice el Papa Francisco, como cara de limón con toronja en ayunas. Así que dejemos esa cara de pujido y que cuando nos pregunten, ¿y por qué tu alegría? ¿Por qué tu alegría si eres pobre? ¿Por qué tu alegría si no te está yendo nada bien en la vida? ¿Por qué tu alegría si te faltan tantas cosas que el mundo considera indispensables para vivir en la alegría? ¿Por qué estoy alegre? Porque Jesús está vivo y porque Él me está reservando un lugar y porque puedo sentir su presencia a cada momento. El cuarto regalo, la misión. Como el Padre me envió, también yo los envío. Nuestra vida ya no es una casualidad. No vamos por la vida sin sentido, tratando solo de matar el tiempo, de irla pasando para irnos irrevocablemente a la muerte. Nuestra vida ahora tiene una misión. Nuestra vida ahora tiene un propósito. Por Jesús resucitado sabemos quién somos. Somos hijos de Dios. Somos discípulos del Rey de Reyes. Y por lo tanto ahora nuestra existencia tiene un propósito. Una gran misión. Hacer que Jesús sea conocido. Que sea amado. Que su obra se prolongue en todo tiempo y lugar. Jesús resucitado nos da una misión. Tú ya sabes que tienes una misión en la vida. ¿Todavía no la has descubierto? ¿Todavía no sabes cuál es el papel que Dios te ha dado en este mundo? Yo te puedo decir que mi vida tiene sentido porque he descubierto mi misión, mi propósito, que es anunciar la buena nueva y que ésta sea verdaderamente buena nueva, buena noticia, que toque vidas, que las transforme, que las llene de alegría, que les dé una esperanza. Esa es la razón por la que vivo y por eso ahorita a las 6 de la mañana estoy transmitiéndote, queriendo que este mensaje llegue a cientos, a miles de personas. Porque ese es el propósito, el sentido de mi vida. Y mientras tenga voz, las piedras no tendrán por qué hablar. Porque mientras yo viva, existiré para anunciar a Jesús resucitado. ¿Y tú también has descubierto tu misión? ¿También tú participarías de esta alegría, de esta misión? Ojo, que la misión no es opcional. La gran comisión de ir y anunciar la buena nueva a todas las naciones, la hemos convertido en la gran omisión. Como diciendo, pues hay otros que lo hagan. Ay, no, a mí no se me da eso. Eso es para los que les gusta. Si aún no te tomas en serio tu gran misión, entonces estás desperdiciando los dones recibidos. No lo estás usando para lo que el Señor te los dio. Estás perdiendo la oportunidad de ganar muchas almas para Cristo. No permitas que se te vaya esa oportunidad. Y el quinto regalo de Jesús resucitado, el don del Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. El éxito en la misión no depende de nuestras cualidades, no depende de nuestra organización interna. Depende del Espíritu Santo que va con nosotros. ¿Cómo te explicas que un grupo de discípulos ignorantes, sin preparación, con bastante torpeza, temerosos, salieron aquella mañana de Pentecostés y con un solo discurso Pedro convirtió a 3,000 personas ese día? ¿Qué pasa con nosotros ahora que con 3,000 discursos no convertimos a uno solo? Es que la obra
La obra es del Espíritu Santo. Y aquel que ha creído en la resurrección, el Señor les da. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que vive en ti para que actúe Jesús a través de ti. Para que su palabra siga teniendo poder. Para que los milagros sigan sucediendo. Para que el reino de Dios se siga haciendo presente. ¿Tú eres consciente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tú lo invocas cada mañana? ¿Tú tomas decisiones sabiendo escuchar su voz, dejándote guiar por Él? Este regalo es el más hermoso de todos y asume todos. Y dijo el Señor en alguna otra ocasión, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más creen que su Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Por qué no pedimos esa efusión del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo deseamos de tal manera que lo pidamos tanto, que tengamos esa experiencia transformadora de recibir el Espíritu Santo? Que ya lo tenemos desde el bautismo, lo tenemos por la confirmación, pero quizá lo único que hace falta es que se nos note. Porque cuando está presente el Espíritu Santo se nota. Cuando no está, también se nota. Y en tu persona, en tu parroquia, en nuestra iglesia, ¿qué es lo que se nota? ¿La presencia o ausencia del Espíritu Santo? Veamos ahora la aparición a Tomás el gemelo y aquella suprema confesión de fe. Nos cuenta San Juan, Tomás, uno de los 12 llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando se apareció Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Este pasaje nos aporta algo muy importante, la identidad del crucificado con el resucitado. Jesús es el mismo que fue crucificado y las marcas ahí están las pruebas. El agujero de sus clavos en las manos, la herida de la lanza en su costado, es el mismo. No es un actor que maquillaron para que se parezca a Jesús. Ahí está la evidencia y es algo que se puede tocar, ¿ok? ¿Querías tocar? ¿Querías creer? Está bien. Tócale para que veas. Y esto aclara un equívoco que algunos, incluso católicos, suelen decir. Que la resurrección tenemos que entenderla de otra manera, que no hay que tomarla tan literal. O sea, que resucitó, pero en sentido figurado. O sea, es como cuando decimos que nuestros seres queridos que han muerto nunca morirán mientras los recordemos. O sea, nuestros seres queridos están vivos, pero de a mentiritas. O sea, están vivos en nuestro corazón, en nuestro recuerdo. Pues de igual modo, ¿Jesús está vivo? Claro. Está vivo siempre y cuando se siga predicando su palabra, está vivo siempre y cuando lo recordemos y lo hagamos presente en nuestro corazón. O sea, está vivo en nuestro corazón, ¿sí? Y los discípulos, pues, tenían tantas ganas de verlo, tantos deseos, que seguramente tuvieron una histeria colectiva que les hizo creerse su propio engaño de que de veras lo estaban viendo. Pero pues, debemos reconocer, pues, que no, que Jesús realmente murió, se quedó muerto, pero su recuerdo y su legado quedan siempre con nosotros. ¡Qué gran falsedad! ¡Qué gran mentira! Cuidado con andarnos creyendo esas versiones. ¿Por qué?
Pues porque si dices que la resurrección es de a mentiritas, pues entonces también tu fe y tu esperanza es de a mentiritas. Estás recordando a un gran personaje de la historia, que sin duda fue muy bueno, que su muerte fue heroica, tiene una doctrina muy bonita, un testimonio de vida muy edificante, pero nada más. Jesucristo está al mismo nivel de cualquier gran filósofo, de cualquier grande de la historia. Jesús es el equivalente a un Gandhi, a un Mahoma, a un Luther King, a un gran personaje. Pero es que nosotros no estamos entregando nuestra vida y dándole sentido a la misma por el recuerdo de un gran personaje de la historia. Nosotros estamos creyendo en alguien que verdaderamente vive y no revivido como un muerto para volverse a morir, como fue el caso de Lázaro, sino aquel que resucitó con una nueva vida, con un cuerpo glorioso, capaz de aparecer y desaparecer, un cuerpo inmortal, incorruptible, pero también un cuerpo material, un cuerpo que se podía tocar. No era un fantasma, no era un espíritu chocarrero, tampoco era una visión. Tócale. Ve, un fantasma no tiene carne ni huesos como ves que tengo yo. Realmente Jesús está vivo. Realmente Jesús resucitó. Se dejó ver, se dejó comprobar. Y ahí es donde brota esta confesión de fe. Tomás le llamamos el incrédulo. Pasó a la historia como el incrédulo. Y hasta se han acuñado dichos en recuerdo de su incredulidad. No, yo como Tomás, hasta no ver, no creer. Pues sí, lástima que ha pasado la historia como el incrédulo, en vez de haber pasado como el primer gran creyente. Tomás tuvo una duda, que por cierto, ¿es pecado dudar? Pues claro que no. Una fe que nunca duda puede ser pura credulidad. Que así como cree en toda la doctrina católica, pues al rato también va a creer en los extraterrestres, también va a creer en los reptilianos, va a creer en los elfos, en los duendes, en las hadas, porque todo se lo cree, todo se lo traga, todo es cierto, todo da igual. Pero una fe madura es la que duda, cuestiona, pregunta. Pero hay unos que no creen por comodidad. No creen porque oyeron lo que otros dicen. Ay, mira, yo no creo en la iglesia porque el Vaticano tiene mucho dinero y si él quisiera podría solucionar la pobreza del mundo vendiendo el Vaticano. Ay, por favor. Eso lo oyó de alguien más que se lo dijo, lo tomó por cierto y vio que era muy cómodo no creer, muy cómodo quitarse toda la responsabilidad de ser creyente y bien a gusto. No, pero esa no es una duda madura. Esa es una duda irresponsable y floja. La duda de la buena es la que me hace ponerme en búsqueda de la verdad. La que me exige preguntar, investigar, indagar. Tomás quería creer, pero a él no le bastaba que nada más se la platicaran. Él quería tener la misma experiencia que tuvieron los demás. En el fondo fue un reproche, como un reto que le mandó al Señor. Mira, le dijo a los discípulos, pero esperando que Jesús lo escuchara. Sí, pues si no veo y no toco, no creo. Porque Tomás en el fondo sí creía o quería creer. Pero le estaba mandando decir a Jesús, pero a mí no me vas a dejar fuera, ¿verdad? No te vas a olvidar de mí. Así también se vale reclamar, Jesús, ¿por qué otros te han conocido y experimentado y yo no? ¿Por qué a mí no me dejas sentirte como te sienten los demás? ¿Por qué a mí no me dejas ver tus maravillas, presenciar tus milagros? ¿Por qué a mí no tocas mi corazón y me das lágrimas de arrepentimiento y luego de alegría por haberte conocido? ¿Por qué a mí no? Reclámale. Y verás que el Señor, tarde o temprano, responderá. Tomás, el incrédulo, cuando vio al Señor, cuando pudo tocar esas llagas, ahora gloriosas, el incrédulo hizo la más grande confesión de fe, la que nadie, ni siquiera Pedro, se había atrevido hasta ese momento. Señor mío y Dios mío. Eso era demasiado. A Jesús lo habían reconocido
tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Pero quien se lo decía quizá no entendía bien lo que eso significaba. Pero Tomás es el primero en llamarle sin tapujo alguno, Dios mío. Al que tengo delante es mi Dios. Y esto es un paso gigantesco, porque para el israelita Dios por definición es el que no se puede ver, el que no se puede tocar, es el absolutamente otro, es el inconmensurable. Era verdaderamente aberrante pensar que Dios pudiera tener la figura de un hombre. Es Tomás el primero en dar este paso, en creer lo que para nosotros ya es tan natural creerlo, pero para aquellos no. El primero en confesar a Jesús como su Dios. Jesús de muchas maneras nos hizo entender que es Dios. Y una de dos, o estaba loco, o hay que tomarlo muy en serio. Y yo le voy a las dos. Estaba loco de amor. Y sí hay que tomárnosla muy en serio, porque si este hombre es quien dice ser, entonces de él depende nuestro destino, nuestra eternidad. Y lo que él diga son verdaderamente palabras de vida eterna. Y acercándonos al final, nos encontramos ya en aquella playa del mar de Galilea, donde Jesús hace una última aparición a sus discípulos. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿no han pescado nada? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba entonces dice a Pedro, es el Señor. Simón se puso el vestido y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron a la barca arrastrando la red con peces, pues no distaba mucho de tierra. Al saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dice, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar. Se dan cuenta de que esta última aparición viene a ser como la primera vez que Jesús entró a las vidas de los discípulos. ¿Dónde fue que los llamó? Cuando estaban pescando. Y curiosamente a Simón Pedro, ¿dónde lo conoció? Justo después de haber pasado toda una noche sin haber pescado nada. Los hizo volver a su primer encuentro. Los hizo volver a su primer amor. A ese mar donde los había llamado, donde había empezado todo, donde empezó el camino que hizo que sus vidas jamás volvieran a ser las mismas. ¿Cuál es tu mar de Tiberíades? ¿Dónde fue ese lugar donde Jesús te tocó, te llamó por primera vez? ¿Lo puedes recordar? Esa parroquia, ese movimiento, ese encuentro juvenil, ese retiro, esa situación, esa enfermedad. ¿Dónde fue tu mar de Tiberíades donde el Señor te llamó? De aquel entonces ahora habían pasado 3 años, donde habían sucedido tantas cosas, donde quizá ya habían perdido la fuerza de ese primer llamado, donde habían caído en el desencanto, en el escándalo, la decepción. Ellos ya estaban queriendo volver a ser los mismos de antes. Volvieron a tomar sus redes,
y dijeron, pues fue bonito todo esto de creer en Jesús y ser su discípulo, pero pues yo creo que ya aquí se acabó y volvemos otra vez a lo mismo que éramos antes. ¿Cuántos de nosotros que alguna vez tuvimos nuestro encuentro y nuestro llamado, terminamos volviendo a lo mismo de antes, a ser los mismos? Estábamos tan contentos de que cuando conocimos al Señor nuestra vida cambió tanto. No nos reconocían, éramos otra persona después de habernos encontrado con Jesús. Pero algo desgastó nuestro encuentro, nuestra fe fue viniendo a menos, nos fuimos llenando de otros intereses, nos decepcionó tanta gente, nosotros mismos nos fuimos dejando corromper. Y ya, llegó el momento en que pues ya me dejo de todo esto, ya no soy el mismo de antes, ya estuvo suave. Carambas. El Señor nos vuelve a hacer volver, nos hace volver a nuestro mar de Tiberíades. Ahí el Señor nos vuelve a llamar y nos recuerda, hey, ¿te acuerdas cuando te llamé? Pues ¿sabes qué? Te vuelvo a llamar, no me he echado para atrás, te sigo haciendo ver que sigues siendo capaz de hacer una pesca milagrosa, porque yo no me he apartado de tu lado. Ustedes creen que los abandoné cuando morí en la cruz, pero no, yo sigo aquí. Yo estoy presente contigo, aunque no me veas, aunque ya no me sientas igual. Yo te sigo llamando. Tú sigues estando conmigo. El Señor los llamó a ese desayuno, donde había unas brasas ardiendo. ¿Saben dónde aparece también la palabra brasas? ¿Dónde son las dos únicas partes en toda la Biblia donde aparece la palabra brasas? Aquí y en el palacio del sumo sacerdote, cuando Pedro estaba calentándose frente a unas brasas, donde ocurrió su primer negación. ¿Qué creen que estaba sintiendo Simón Pedro? De volverlo a ver y recordar su cobarde negación. ¿Cómo creen que se sentía? ¿Cómo creen que Jesús le iba a recriminar? El que había dicho antes, yo iré contigo a donde quiera y yo te defenderé y primero muerto a negarte, lo negó 3 veces. Pedro al ver esas brasas, ¿creen que no recordaba cuando estaba allí? Y cuando una sirvienta le empieza a decir, ¿tú no eres Galileo? Mira, el acento te delata, ¿tú no eres de los seguidores de ese Nazareno? Amargos recuerdos venían a la mente de Pedro. Y Jesús lo llama aparte. ¿Qué hubiera podido decirle? A ver, Pedro, ¿te acuerdas cuando tú dijiste en la última cena que tú ibas a dar tu vida por mí? Sí, Señor, sí. A ver, ¿no se suponía que tú ibas a dar testimonio de ti? Yo te estaba hablando. Contra mí estaban puros testigos falsos y tú eras el único testigo auténtico. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no diste testimonio de mí? A ver, tú que tanto te decías y te las dabas del gran discípulo, ¿por qué no te dejaste ver en ese momento? El Señor hubiera podido hacerle todos esos reproches. ¿Pero qué fue lo que hizo? Lo único que hizo fue preguntarle 3 veces si lo amaba. Porque el amor todo lo sana. Si arregláramos así nuestros problemas, si en lugar de querer justificarlo todo, querer encontrar la razón de todo, en lugar de querer echar en cara, los esposos simplemente se preguntaran, bueno, ¿me amas? Sí, te amo. Pues yo también. Ya dejemos esto por la paz y sigamos adelante. Si los problemas entre los hermanos en la fe se arreglaran así de simple. A ver, ¿pero me amas? Sí. Entonces, ¿quieres que estemos bien? ¿Quieres que nos perdonemos y dejemos atrás nuestras diferencias? Sí, quiero. Ok. A Jesús le bastaba eso. Preguntarle si lo amaba. No le interesaba demostrar que tenía razón. Pedro ya lo sabía. Solamente le preguntó que si lo amaba. Podríamos poner ante el tribunal a Pedro, ponerlo en el banquillo de los acusados y hacerlo, que reconozca su culpa. Simón Pedro, tú fuiste el principal llamado del Señor,
En ti puso una especial confianza, una especial predilección. Sobre ti puso más dones que ninguno. A ti te iba a confiar el cuidado de sus ovejas, el cuidado de su iglesia. A ti te había declarado la roca sólida sobre la que iba a construir su iglesia. Y tú que tanto te las dabas de que eras el discípulo más fiel, el que más lo amaba, el que nunca le iba a fallar, terminaste negándolo delante de una sirvienta. En el momento, en la hora de la verdad, cuando más necesitaba de tu testimonio, te echaste para atrás. ¿Cuál es la sentencia? Culpable. ¿Merece ser el Papa, el guía, el pastor de la Iglesia Universal? No. Pero en ese momento entra otro testigo, Jesús. Y en ese momento quiere decir: tengo 3 preguntas que hacerle al acusado. Y con eso se resolverá el veredicto. Proceda. Poniéndose Jesús delante de Pedro, sentado en el banquillo, encadenado, Jesús se le pone de frente y mirándolo a los ojos le dice: ¿me amas? Simón no puede evitar un suspiro que le contiene el llanto. Le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te amo. ¿Es todo lo que quería saber? Mi sentencia es la absolución. Y además, le confío lo que es más importante para mí: mis ovejas, mi iglesia. Y ahora tú, Pedro, que has experimentado tu fragilidad, sé misericordioso con aquellos que caen. Ve y cuida mis ovejas, y ámalas y entrégate a ellas como yo lo hice por ustedes. Jesús hoy se pone delante de ti y te hace la misma pregunta: ¿me amas? Quizás se te haga un nudo en la garganta porque revisas en tu interior y no estás tan seguro de amarlo. Pero sabes, aquí lo importante no es cuánto tú lo amas a Él, sino en que Él te amó primero y ahora te invita a tener confianza, a no tener miedo, porque Él te devuelve tu misión y te capacita para llevarla adelante. Hemos llegado a la conclusión de nuestros ejercicios espirituales. Ahora podemos ver su pasión de otra manera. Estamos por empezar la Semana Santa, donde no van a faltar las películas, no van a faltar los viacrucis y tantos actos de devoción que, hay que preservar, son culturas, son tradiciones. Pero ahora, tú no irás por el morbo de ver a un Jesús sangrante y doliente. Ahora mirarás la gloria que se esconde detrás de ese sufrimiento. Ya no irás a ver el viacrucis para ver cómo actúan los personajes. Ahora irás para saber que tú eres ese Judas, ese discípulo amado, ese Simón Pedro, ese Barrabás, ese Pilato, esa Magdalena, y cada uno de los personajes con los que nos hemos identificado a lo largo de esta semana. Y para ti, la Semana Santa no se termina el Viernes Santo, sino que su culminación, que será el comienzo de tu nueva vida, será en la resurrección. Que la palabra de Dios haya dado gran fruto en ti y que tu nueva comprensión de los misterios que nos trajeron la salvación te haga ahora dejar de llamar la dolorosa pasión del Señor por la fascinante, la gloriosa y salvadora pasión de Jesús, mi Señor, al cual sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda que
Habiendo vivido los 5 días de ejercicios espirituales, la Iglesia te concede la indulgencia plenaria, cumpliendo las demás condiciones de recibir la Sagrada Comunión y de pedir por las intenciones del Papa. Y con esta bendición final culminamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y por su santísima pasión perdone todos sus pecados y les dé una nueva vida. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos seguiremos viendo. El Señor te bendiga.